El medio ambiente es un sistema muy complejo y frágil en el que juega un papel importante múltiples factores de distinta naturaleza. Las alteraciones graves pueden modificar las condiciones de vida del planeta y poner en peligro la vida en la Tierra. En este trabajo, que es sobre el uso del suelo y explotación forestal en África, ahondaremos en el tema. Pero primero, para hablar de explotación forestal en África, debemos hablar del manejo de los recursos naturales. Cuando hablamos del manejo de recursos naturales, también tenemos que hablar del aprovechamiento económico que de ellos se hace. Por ejemplo, la búsqueda de beneficio produce, en la mayoría de los casos, la sobreexplotación de estos recursos. Esto lo vamos a ver en el caso de la deforestación desmedida. Antes de hablar de la desertificación y deforestación, tenemos que saber qué es la explotación forestal. La explotación forestal es una actividad económica del sector primario que se basa en la tala de árboles y selvas naturales para extraer el máximo provecho y producción económica de estos. Esta actividad ha sido muy importante para el desarrollo del ser humano. Desde la antigüedad, este ha tenido la necesidad de buscar la manera de subsistir, de satisfacer sus necesidades personales y las necesidades directas de la población. Por ello, siempre ha utilizado la madera como combustible para cocinar y calentarse. De igual modo, la madera se utilizaba para fines industriales, por ejemplo, en la industria de la construcción, en la fabricación de muebles, de papel, etc. Además, la explotación forestal ha sido necesaria para las actividades económicas agrícolas que requieran de áreas para sus cultivos y sus ganados. Cabe señalar que la explotación forestal genera consecuencias negativas a la naturaleza cuando se realiza de forma indiscriminada. La utilización de métodos de explotación inapropiados, la deforestación ilegal, la falta de sensibilidad y de planes de protección del medio ambiente son causantes de la degradación de la vegetación, disminución de las reservas de madera y aceleración del proceso de erosión en los suelos, que los convierte en tierras estériles y no productivas. Algunas de las causas que contribuyen a la desertificación de una zona son el sobrepastoreo, es decir, conservar las cabezas de ganado en una determinada área, lo que provoca que la vegetación sea completamente arrancada y pisoteada por estos tipos de animales, sin que se pueda reponer ni siquiera con el paso del tiempo, lo que deja el suelo vulnerable para la erosión del agua o del viento. Otra de las causas es la mala utilización del suelo y del agua. Al hacer riego con un agua provista de sales en zonas áridas y cálidas, todo el suelo se va salinizando, impidiendo el crecimiento de la vegetación y facilitando con el tiempo la erosión del suelo completamente. Otra es la tala de árboles desmedida. La deforestación, es decir, la tala de árboles, así como la minería a cielo abierto, hace que la cubierta protectora se deteriore por completo, sin que haya probabilidad de que se reponga con el tiempo, lo que nuevamente deja el suelo vulnerable para la erosión del agua y del viento. Otras causas pueden ser los incendios forestales o las propias causas naturales del suelo, por ejemplo en las zonas donde limitan con los desiertos o en los tiempos de sequía. Por otro lado, tenemos las consecuencias de la desertificación: la erosión del suelo, la degradación de la vegetación, la degradación de las aguas superficiales. Al ser humano le ha costado trabajo ser consciente de las consecuencias que generan sus actos hacia la naturaleza. Ejemplos de estos son la tala desmedida de los árboles y el uso extremo del suelo, que tienen diversas consecuencias que afectan al medio ambiente. La palabra Sahel significa, en idioma árabe, borde o frontera, en referencia al borde sur de la frontera del Sahara, que se encuentra caracterizada por un clima semiárido, caracterizada por un proceso de desertificación creciente. El Sahel es un territorio formado por estados, en gran parte antiguas colonias, que se encuentran entre las más pobres del planeta. Son estados mayoritariamente islámicos, con gobiernos débiles y fronteras extensas. Se trata de un área inestable desde múltiples perspectivas: social, económica, política y militar,
donde los gobiernos tienen muchas dificultades para ejercer el control y la gobernanza del territorio. ¿Sabes qué es la desertificación y cómo te afecta? Los bosques regulan las condiciones climáticas para el desarrollo de la agricultura y el bienestar del organismo humano y participan enormemente en la captura de carbono. El exceso de dióxido de carbono produce el efecto invernadero. Una de las grandes razones por las que el dióxido de carbono ha aumentado en el planeta es la deforestación. El exceso de este gas producido por incendios aumenta la temperatura atmosférica. Desgraciadamente en México se acostumbra a quemar los terrenos para que rebroten los pastos y con mucha frecuencia el fuego no es controlado, lo que ocasiona que se extienda quemando los árboles. La deforestación tiene como consecuencia la desertificación, que es la pérdida del potencial biológico de un ecosistema. En México, el porcentaje de territorio afectado por el desgaste de los suelos asciende a casi el 69%. La falta de protección que dan los árboles a los suelos se refleja en todo el país en diferentes problemas como falta de agua, suelos improductivos, aumento de condiciones desérticas, tierras agrícolas abandonadas, aumento de la pobreza en zonas rurales, migraciones tanto a las grandes ciudades como fuera del país. La ciencia es fundamental para conducir las negociaciones políticas del cambio climático, haciendo necesario la adopción de fuertes medidas. Hablaremos de dos problemas vinculados al manejo de recursos. Uno de ellos es el caso del Sahel. Pero, ¿qué es exactamente? El Sahel es una franja ubicada al norte de África, que atraviesa el continente desde el Océano Atlántico hasta el Mar Rojo, pasando por el sur de Argelia, Níger, el norte de Nigeria, franja central de Chad y Sudán, Eritrea y norte de Etiopía. También es una zona de transición entre el Sahara, al norte, y el área tropical húmeda, al sur. Es una zona llana en su mayoría y semiárida, con pocas precipitaciones anuales, que no superan los 200 milímetros, repartidas irregularmente a lo largo del año. Una de las causas de la desertificación de la zona es la erosión del suelo, asociado con las lluvias intensas en la estación húmeda de junio a septiembre y con los vientos áridos durante el resto del año. Este caso nos permite marcar diferencias entre varios conceptos. Uno de los conceptos que veremos es el de sequía. El término define un fenómeno de duración y periodicidad variable, caracterizado por un déficit extraordinario de agua que trae como consecuencia la reducción o modificación de la cobertura vegetal y la disminución en la producción agrícola. La sequía en África entre 1968 y 1974 causó muchos problemas. El pastoreo se volvió insostenible y generó hambruna en zonas que se encontraban en la región. El segundo concepto que veremos va a ser el de aridez. El Sahel tiene ciertos factores climáticos que hacen que la zona sea determinada como semiárida. Por ejemplo, sequedad de aire, fuerte insolación, altas temperaturas, precipitaciones escasas y irregulares y evaporación elevada. Estos fueron los causantes naturales, independientes a la acción humana, que generan lentamente la desertificación del Sahel. Además de estos causantes, tenemos dos más, la desertización y la desertificación. La diferencia entre estos conceptos y los anteriores es que estos son generados por la acción humana. En esta región aumenta anualmente la desertización y la desertificación, procesos distintos pero interrelacionados. Se define desertización como el avance natural de los desiertos existentes. En cambio, desertificación es el proceso de degradación de las tierras en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas. Cuyas causas radican en múltiples factores. Entre ellos se destacan la vulnerabilidad de las tierras, la escasa vegetación, la influencia del clima y sus variaciones y fundamentalmente las actividades humanas en interacción con las variables naturales, como el cultivo y el pastoreo excesivo. Esas acciones generan una intensificación del avance de los desiertos en tierras consideradas agroecológicamente frágiles. La desertificación, a diferencia de la desertización, no puede ser definida como la expansión de los desiertos, dado que es un proceso mucho más complejo.
Se produce porque los ecosistemas de las tierras áridas, semiáridas y subhúmedas secas, que cubren en 1/3 de la superficie de la Tierra, son muy vulnerables a la actividad humana y, por consiguiente, está amenazando por el avance de los desiertos. Observando esto, es necesario incluir los factores que acentúan ese proceso, tales como la pobreza, la intensidad política, junto con el desplazamiento de refugiados, la deforestación y la gestión de prácticas de religión, las que, realizadas de forma incorrecta, disminuyen la fertilidad de las tierras. En las variables culturales, políticas y económicas se encuentran las causas que explican el proceso de desertificación. La desertificación agrava los riesgos de inseguridades alimentaria, hambre, pobreza y crisis social. Ese conjunto de problemas puede provocar tensión social, económica y política, susceptibles de evolucionar en conflicto de intensidad imprevisible. Hace menos de 50 años, esta tierra era una exuberante sabana, pero aquí, como en gran parte del Sahel, el cinturón de 5.000 kilómetros de tierra que separa el desierto del Sahara del resto de África, la vegetación ha ido desapareciendo. El cambio climático, que puede causar periodos prolongados de sequía, la degradación de la tierra debida al pastoreo excesivo y el uso inadecuado de las tierras para la agricultura, así como la deforestación, han convertido a esta tierra, que una vez era fértil, en desierto. Sin embargo, un proyecto reciente de plantación de acacias está tratando de revertir el proceso de desertificación. Bi nga xamante ne boobu amaguñu projet bi booba ndaxam daanuñu bay rekkeen ci àll bi di récolter ak suñuy loxo di yóbbu ca kër ga waaye booba kaaraange gi ñu am ak garab yi ñu am mu taxaw ci biir tool bi amuñu ko woon parce que garab yi fi nekkoon yëpp ya maam ñoom yu yàgg ya dañu fee jóge woon nekkutuñ fa woon. Fatou Sey es una de las 150 mujeres de esta aldea que beneficia de un proyecto iniciado en 2004 por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, junto con el Departamento Forestal de Senegal y otros 5 países de la región. La FAO proporcionó las semillas y los brezales y enseñó a la población a sembrar y a plantar los árboles de acacia, así como la manera de extraer y comercializar la goma que producen. Acacia is a good choice for the project because it is a native tree, so we are not altering biodiversity. It's a tree which has many benefits. It feeds the soil, so it restores its fertility. It is a shelter for crops. It is also providing gum arabic, which has an international market and good for the economy. It also provides fodder for livestock and also food for also the local communities. Njariñ yi ñu ci am amal nañu njariñ su population bu Cekkeen Njaay ak ñeneen nit dëkk yoo xam ne sax ñi ngi jóge ci seen dëkk ñëw fii pour di fi jàng si ndëkk nan lañ koy liggéeyee ndax ñu ngi fi di bay basaab bi amal na njariñ dëkk bi ñëpp ñu ngi fiy bay gerte ñu ngi fi bay dugub ñax mi dañ koy bopp dañ koy utiliser wu dañ koy jaay jël xaalis bi. Y ahora que los árboles de acacia han alcanzado su madurez, las mujeres también han comenzado a extraer y a vender la goma para su elaboración. A través de un intermediario, su goma llega a este establecimiento de elaboración que se halla cerca de Dakar, la capital de Senegal, desde donde la goma es vendida a Europa, Estados Unidos y a otros países. Donc l'industrie de la gomme arabique est une industrie croissante, due d'une part à la demande et des différentes applications, que ce soit dans la pharmacie, dans l'agroalimentaire, en particulier les passivaldas. Et cette gomme est utilisée dans tout ce qui est produits laitiers, dans les boissons. Et la liste, elle est longue. Debido al éxito del proyecto Acacia, la FAO actualmente está en busca de mayor financiación para lograr una extensión geográfica más amplia del proyecto, con el fin de reverdecer las zonas que bordean el desierto del Sahara. Si esta iniciativa tiene éxito, contribuirá a contener el avance de las arenas del desierto y brindará protección a los millones de personas vulnerables que viven en las zonas áridas de África. El otro caso de conflicto vinculado al manejo de recursos es el de las selvas y bosques tropicales del África Central. Pero
¿Dónde se encuentran? Estas selvas y bosques se encuentran en la extensa zona que está localizada alrededor de la cuenca del río Congo. Esta zona es la segunda región tropical más grande después de la Amazonia y abarca más de 172 millones de hectáreas, atravesando Camerún, la República Democrática del Congo, la República Centroafricana, Congo-Brazzaville, Gabón y la Guinea Ecuatorial. Pero la pregunta es, ¿qué importancia tienen estas selvas y bosques tropicales? Además de ser hogar a variadas especies, tanto animales como vegetales, el 8% del carbono acumulado en los bosques se encuentra en este territorio y su conservación es vital para el equilibrio del cambio climático, siendo que la cuenca del Congo afecta a los patrones de la lluvia del Atlántico Norte. Según las estadísticas de deforestación en África Central, la desaparición de los bosques en estos territorios liberaría 34.400 millones de toneladas de CO2, dióxido de carbono, es decir, 65 veces la que España emite en un año. Por otra parte, 40 millones de los 60 que viven en la República del Congo dependen de esta selva para conseguir alimento, materiales de construcción, medicinas, etc. Por eso, la desaparición de este significaría la devastación de sus vidas. A pesar de todo esto, únicamente el 8,5% de estas selvas se encuentran protegidas. En cambio, 50 millones de hectáreas están destinadas a la extracción de madera. El clima, el promedio del tiempo durante un periodo de unos 30 años es muy variable. Influyen varios factores, como por ejemplo los cambios en la órbita de la Tierra, que de forma cíclica, a lo largo de la historia, han ido alterando la cantidad de radiación solar que llegaba a nuestro planeta y provocando grandes trastornos climáticos. Uno de ellos tuvo lugar en la zona que hoy ocupa el desierto del Sáhara hace unos 5.000 años. Desde el año 11.000 a.C. los monzones llegaban hasta aquí y por tanto había precipitaciones y también mucha vegetación. Esta etapa, que se prolongó durante unos 6.000 años, se conoce como el Sáhara Verde. Sin embargo, en algún momento la radiación solar disminuyó lo suficiente para alterar tanto el régimen de los monzones como la célula de Hadley y los vientos alisios. Fue entonces cuando la región comenzó a transformarse poco a poco en un desierto. Las poblaciones que habitaban la zona no soportaron las nuevas condiciones y tuvieron que emigrar. Algunas hacia el sur y otras se agruparon junto a la única fuente de agua fiable cercana, el río Nilo. Esas migraciones fueron el comienzo de uno de los imperios más famosos, el egipcio. Hoy el pueblo africano está llevando a cabo uno de los proyectos medioambientales más importantes del mundo, que podría devolver al Sáhara un poco de ese color verde que lució en el pasado. Lo han bautizado como la Gran Muralla Verde y es un cinturón de árboles que se extiende del oeste hacia el este, desde Senegal hasta el Golfo de Adén, a lo largo de 7.000 kilómetros. Este muro natural, que cruzará hasta 10 países, comenzó a levantarse hace unos 10 años y podría estar listo en 2 décadas. El objetivo es frenar el avance de la desertización producida por el calentamiento global, que podría ampliar todavía más la extensión del Sáhara. En esta zona del continente africano viven unas 500 millones de personas que tratan de combatir como pueden la progresiva aridez del terreno, que amenaza la seguridad alimentaria y aumenta las tensiones sociales. Los últimos informes de Naciones Unidas señalan que unas 60 millones de personas podrían verse obligadas a emigrar como consecuencia de la desertización. Todavía está por ver la efectividad de la Muralla Verde, pero de momento es un símbolo de esperanza para millones de personas, un motivo para contemplar el futuro con optimismo y una buena razón para quedarse. Además, este es un proyecto que están observando de cerca otros países del mundo que podrían seguir el mismo camino. Los creadores de esta iniciativa medioambiental creen que en el futuro este muro de vegetación, que lejos de separar une a las naciones, podría convertirse en una de las nuevas maravillas del planeta. Este proceso progresivo de deforestación, de explotación de los recursos naturales y de construcción de caminos e infraestructura está produciendo problemáticas ambientales y sociales. Entre ellas podemos encontrar la primera, caza ilegal.
Las empresas madereras, al construir caminos, abren el paso a cazadores furtivos implicados en el comercio de carne ilegal y de marfil. Como consecuencia de esto, en las selvas tropicales se está viendo una desaparición de sus grandes mamíferos. Segunda, emisión de dióxido de carbono. Según las cifras, el 25% del dióxido de carbono se produce por la deforestación de bosques. En el Congo cada vez se produce más dióxido de carbono, tanto como por la tala como por la construcción de infraestructura de las madereras. Como ya dijimos antes, el bosque ayuda notablemente a disminuir los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera. Y si no existiera, se liberarían enormes cantidades de gases de efecto invernadero que fomentarían el calentamiento global. Tercera, pérdida de medios de subsistencia. En algunas de estas áreas que están siendo taladas, se encuentran comunidades de pigmeos cazadores-recolectores que dependen exclusivamente de la selva. Por ejemplo, las empresas talan unos árboles donde vive una oruga que es fundamental fuente de proteína para los habitantes de esta región. Otro ejemplo es el de que una empresa construyó un muelle en un lugar donde es fundamental para la reproducción de los peces. Esto trajo consecuencias sociales como que las comunidades pescaban menos y consecuencias ambientales como que los peces se forzaron a migrar. Según el Código Forestal, las empresas madereras pueden negociar con servicios a las comunidades a cambio de talar las tierras. Suele suceder que las empresas les suelen ofrecer muy pocos servicios malos o en muchos casos no le ofrecen ninguno. Se estima que 40 millones de personas viven en áreas que están siendo deforestadas y que se ven atravesadas por esta problemática. Frente a propuestas contra estas empresas, hubieron intimidaciones que terminaron en arrestos por parte de las autoridades locales que constantemente se ponen del lado de las empresas. Cuarta, la extinción y disminución de cantidad de especies. Como decíamos antes, la selva del Congo alberga gran cantidad de especies animales y vegetales. Entre ellas, especies que no se encuentran en ningún otro lado del planeta. Dado la deforestación, muchas especies vegetales mueren en el acto y unas tantas animales pierden su hogar. Esto produce la disminución de diversidad y de cantidad de animales en las selvas del Congo africano. La Gran Muralla Verde, o Iniciativa para la Gran Muralla Verde del Sahara y el Sahel, es la iniciativa insignia en África para combatir los efectos del cambio climático y la desertificación. Esta se encuentra liderada por la Unión Africana y intenta transformar la vida de millones de personas creando un gran mosaico de paisajes verdes y además productivos cubriendo África del Norte, el Sahel y el Cuerno de África. Partiendo de la idea inicial de una línea de árboles que atravesara el desierto de este a oeste, la visión de la Gran Muralla Verde ha evolucionado hacia un mosaico de intervenciones dirigidas a los retos a los que se enfrentan las poblaciones del Sahara y el Sahel. Mediante una mejora en los ingresos de las comunidades locales, la iniciativa de la Gran Muralla Verde del Sahara y del Sahel será también una propuesta global de efecto combinado de la degradación de los recursos naturales y la sequía en las zonas rurales. La iniciativa es una asociación que apoya el esfuerzo de las comunidades locales en el uso y gestión sostenibles de los bosques, pasturas y otros recursos naturales de las tierras secas. Asimismo, contribuye a la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, mejorando a la vez la seguridad alimentaria en el Sahara y el Sahel. Una cobertura forestal aporta numerosos elementos positivos para la población: protección de los campos y de las aldeas contra el viento y la erosión, el muro vegetal, como se suele decir, que constituye a un filtro que limita la inhalación de polvo y otras partículas por parte de las poblaciones y por tanto las enfermedades que éstas causan.
Aporte de elementos nutritivos en el suelo casi muerto. Las hojas muertas crean una capa que protege y regenera los suelos de los campos, y los árboles ayudan igualmente, aumentando la capacidad de los suelos para almacenar el agua. Las últimas dos son el aumento de la humedad y de la pluviometría local gracias a la evapotranspiración de los árboles plantados, y la última, la reserva de forraje de calidad para el ganado, porque la hierba crece mejor a la sombra de los árboles. Para contrarrestar dos grandes problemas de la región del Sahara, y particularmente del Sahel, uno ecológico, como puede ser la desertificación y la degradación de las tierras, y otro económico, causado por el éxodo rural y la pobreza de las poblaciones involucradas, 11 países de la región se comprometieron a luchar contra el avance del desierto, uniéndose para este fin en la 7ª cumbre de jefes del estado CENSAD, el 1 y el 2 de junio de 2005. Sobre las reacciones en cuanto al proyecto, Deborah Goffner, experta en biología vegetal, dice: pregunta a 100 personas y obtendrás 100 respuestas distintas. Para una madre cuyo hijo recibe un ingreso por plantar árboles, la Gran Muralla Verde es un motivo de orgullo. En cambio, para el ganadero que ve reducidos los espacios para el pastoreo de su rebaño, la sensación es muy distinta. Este es uno de los proyectos ecológicos más ambiciosos que haya encarado el continente africano. Más allá del impacto global, las transformaciones que produce son palpables a un nivel mucho más pequeño y comunitario, donde día tras día se va edificando la muralla que nunca estará terminada ni será un muro. Un dato contundente que nos cuenta Chris Reggie, experto en gestión sostenible de la tierra para Smithsonian Magazine, dice: si todos los árboles que se han plantado en el Sahara desde el principio de 1980 hubieran sobrevivido, parecería el Amazonas. En realidad, ha muerto más del 80%. Como vimos a lo largo del trabajo, la explotación forestal, a pesar de ser una problemática que afecta a la mayoría de las selvas y bosques tropicales, tiene soluciones que pueden funcionar a largo plazo, pero deben ser tomadas lo antes posible, ya que el momento de decidir es ahora. A continuación, lo que haré será enumerar un par de ellas. La primera sería proteger las selvas tropicales intactas a través de la declaración de estas zonas como áreas protegidas, prohibiendo así la entrada de las compañías madereras y también prohibiendo y obstruyendo que éstas puedan tener los multilaterales y una mejor gobernanza mundial que prime la conservación de la biodiversidad y los derechos de los pueblos indígenas. La tercera sería que las empresas importadoras de madera deban cumplir con la legislación que prohíbe importar madera ilegal mediante rigurosos sistemas de evaluación que sus proveedores de madera tendrían que concretar. Como hemos visto a lo largo de esta clase, la situación en estos territorios es crítica. La falta de intervención podría causar resultados devastadores e irreversibles, pero todavía no es demasiado tarde. Es imprescindible tomar conciencia sobre la necesidad de frenar las agresiones contaminantes hacia el planeta y respaldar soluciones económicamente viables y socialmente justas que ofrezcan esperanza para las generaciones presentes y futuras. Creemos que si entre todos tomamos acciones para asegurar la protección de estos territorios, frenando la explotación que actualmente se realiza, podemos generar un gran cambio que nos asegure un futuro mejor, tanto para nosotros como para futuras generaciones. Investigando, denunciando y confrontando los delitos ambientales, podemos desafiar a quienes toman decisiones a que reconsideren sus posiciones y adopten nuevas ideas, pero también es importante el cambio en las actitudes individuales, ya que pueden marcar una gran diferencia para el futuro del planeta. Si millones de personas que tienen los mismos valores se conectan, el poder del cambio se convierte en global. Los bosques son nuestro patrimonio natural más importante, pero también el más amenazado y depredado. Los desmontes provocan inundaciones, desertificación y cambio climático, y recuperarlos tardará cerca de 20 años. Entonces, lo mejor siempre es no deforestar. Ahora, con el daño ya hecho, la única opción es recuperarlo y reforestar. Afortunadamente, innumerables organizaciones en todo el mundo llevan a cabo programas y propuestas destinadas a crear un espíritu más solidario con nuestro propio entorno, y favorablemente, cada vez son más los individuos y empresas que se suman a esta cruzada por la vida.